Hablar del miedo es hablar de la base de muchos de nuestro contacto con las estructuras de defensa. Defensas que podemos llamar defensas del carácter, defensas a la hora de sentirnos amenazados por algo. En realidad, todo lo que hay de diagnóstico, más neurótico, más prepsicótico, más psicótico, todo lo que hay de diagnóstico tiene como base esencial el miedo a recibir un atentado contra nuestra forma, nuestra existencia, sea a nivel de creencias, de autoimagen, de autoconcepto, de cuerpo, físico, emocional o espiritual. Y por miedo a perder algún tipo de estructura, consciente o inconscientemente, el cuerpo, la mente, se coordinan lo mejor que pueden para dar una respuesta para sacudir ese elemento que puede ser agresivo. A veces más certeramente o más adecuadamente, otras veces más en el inmediato y luego no es tan fácil. Pero en un primer momento, lo que sí es verdad es que el cuerpo, cuando se siente amenazado, en un primer momento, hasta que casi no le da tiempo ni a pensar, instintivamente, el cuerpo está programado, nuestro yo, nuestro ser, está programado para ser primero animalesco y lo primero que está en la jerarquía de respuesta delante de una amenaza es el instinto de sobrevivencia. Claro que todo ocurre muy rápido y después de un poco el ser humano tiene un mecanismo diferente de los animales en que después del primer impacto puede intentar negociar consigo mismo, llevarlo al córtex y hacer otro tipo de recorrido después. A veces mucho después, a veces años después, a veces poco tiempo después, pero nunca en el momento inmediato. Entonces, entender miedo es fundamental para entender persona, para entender psique, para entender emoción, para entender vinculación, para entender la forma como enfermamos, la forma como nos sanamos, porque es una de las emociones básicas por excelencia que regulan cuánto de seguro me siento en mi campo, en mi rol, en la vida que tengo, con quién estoy, cómo estoy. Por eso cada vez más se habla cuando se estudia trauma, que ahora es no digo una moda porque trauma es siempre importante, por supuesto, ¿no? Pero se ha incluido felizmente la neurociencia dentro de la psicoterapia, lo que es muy importante. Y entonces se habla mucho y cada vez más y muy acertadamente de que para cualquier trabajo de healing, de curación, de sanación, de regulación, de lo que podéis llamarle, que ayude a la persona, se tiene que partir siempre de un lugar seguro. Lugar seguro en el vínculo con el terapeuta, en el grupo, con quien se esté, para que los niveles de miedo, y a nivel de miedo hablamos también a nivel orgánico de cortisol, de adrenalina, los niveles de hormonas de ese estrés bajen lo suficiente para que puedan dar espacio a otro tipo de mecanismos, tanto neurobiológicos como eléctricos, como energéticos, y se puedan acceder a procesos superiores o más sofisticados que nos ayuden a cambiar la perspectiva. Porque una de las cosas más importantes en la psicoterapia, en la realidad y mucho más cuando hay puente con la parte transpersonal, es la posibilidad, la capacidad de incluso teniendo dificultades y estar en contacto con la vulnerabilidad, atrevernos a cambiar la perspectiva mental, emocional, corporal y abrir nuevas puertas de respuesta, nuevas formas creativas de dar una respuesta a lo que nos está ocurriendo y que sean mejores para nosotros. Ese es el objetivo principal. El cambio de perspectiva, sea somático, sea emocional, sea cognitivo, sea los tres, diferente del que tengo. Decía Einstein, ahora no se sabe bien si fue Einstein o no, que la locura es en realidad querer hacer siempre lo mismo esperando un resultado diferente. Por lo tanto, si queremos un resultado diferente, sea la perspectiva, sea la forma incluso hasta de respirar lo que nos ocurre, necesitaría hacer un recorrido de transformación o de otras posibilidades para que podamos acceder a alguna modificación, a algo que nos sirva, a algo que nos traiga un beneficio. Entonces, miedo es una de las emociones primarias, consideradas hoy de las que se han
Todavía hay mucho lío y mucha peleilla entre la parte científica y decir cuáles son las emociones básicas. En este momento, oficialmente, se considera que hay 6. El miedo, la alegría, la tristeza, la rabia, la sorpresa, el asco. Se considera que son las emociones por excelencia las que dominan al ser de la parte más primaria. Hay quien considera que simplemente hay miedo y alegría o placer. Esto sería muy discutible, pero sin duda lo que estamos todos de acuerdo es que el miedo siempre sería uno de los primarios. Podemos discutir los otros, pero el miedo es primario. Está en los animales, lo compartimos con todos los seres y es el gran modulador para ver si voy, si no voy o si lo hago contrafóbicamente, pero es el gran modulador que determina si estoy en sobrevivencia o en vivencia o en placer. Entonces el miedo es un gran modulador, es necesario y está en la base de grandes respuestas que tenemos a prácticamente todo. El miedo, la ausencia de miedo, la intensidad del miedo. ¿Sí? ¿Me entendéis bien? ¿Mi castellano va bien? Good. Vale. Lo digo en mi castellano porque yo hace mucho que no vivo en España, entonces habitualmente mis compañeros ya saben que digo alguna que otra barbaridad o alguna cosa fuera del sitio, una palabra inintendible. Entonces, si digo alguna barbaridad, pues decírmelo que no me voy a ofender jamás. Aprendo todo el día aprendemos. Muy bien, entonces, gracias. Gracias. Entonces, miedo. Miedo es nuestro tema de hoy. Y si hablamos de ansiedad, por ejemplo, la ansiedad es una sofisticación del miedo. La ansiedad, yo acostumbro a decir que me encantan las definiciones simples, porque claro, la verdad es todo bastante más simple, pero el ser humano tiene tendencia pues, a la sofisticación, al complejo. Es así que nos hemos construido. Y es de trabajo de la psicoterapia intentar retirar las interferencias, los visitantes asiduos para llegar a lo más esencial, ¿no? Pero sin duda la ansiedad es una sofisticación del miedo porque una de las definiciones más bonitas que yo he encontrado de la ansiedad para entenderla es que es la anticipación del dolor, del posible sufrimiento. Sufrimiento y dolor son diferentes, pero sobre todo la anticipación de algo malo, algo difícil, que podrá ocurrir o no. Entonces la ansiedad es algo que anticipa y la ansiedad solo se puede tener cuando ya se han vivido cosas que me han producido miedo. El bebé no tiene ansiedad, tiene miedo. Y llega un momento cuando aprende que algo le provoca miedo o le provoca dolor, con algo parecido que entra por los sentidos, se pone ansioso y aprendemos a eso, a anticipar. Tenemos ansiedad delante de un examen, antes del examen. Tenemos ansiedad antes de una cita, porque no sabemos qué va a pasar, antes de un encuentro. Tenemos ansiedad porque antes de el encuentro con algo que sabemos que emocionalmente va a ser exigente. Y podrá provocarnos dolor o no. Pero la ansiedad está muy relacionada al concepto que tenemos de nosotros mismos. Cuánta capacidad tenemos de sostener, restar, de poder vivir algo sin que sea amenazante para nuestra existencia, vivencia, creencia e integridad física. Entonces, hay personas que dicen, yo soy ansioso. Y eso tiene mucho que se le diga porque se ha caracterizado como si fuese algo que no puedo hacer nada, que soy pasivo. No es verdad. Hoy en día se sabe cada vez más que podemos regular nuestros estados orgánicos, mentales, emocionales, si entendemos cada vez más, si aprendemos a respirar, si aprendemos de dónde viene todo eso, si aprendemos a hacer arqueología emocional con nuestra historia y trabajar más allá de nuestra historia también, y entrenar nuestro cuerpo y nuestra mente. Y hablo mucho del cuerpo porque yo soy psicoterapeuta corporal, somática, porque hace mucho tiempo, después de Wilhelm Reich, que fue el promotor de las psicoterapias corporales, después Ferenczi y después otros, Alexander Lowen, Gerda Boysen, David Boadella, por supuesto, sabemos que la mente no cambia la mente. La mente no puede ser cambiada por la mente, pero el cuerpo sí puede cambiar la mente. Y la mente necesita de la mente para negociar, pero necesita del cuerpo también. Y el alma necesita del cuerpo para expresarse. Es el cuerpo que expresa lo que nos va en la mente, lo que es emocional, es el que abraza, el que se rechaza, el que se acidifica.
el que se cura, el que se enferma, ocurre todo en el soma. Por tanto, la mente no cambia la mente, pero si incluimos el cuerpo, que fue el gran olvidado de la psicoterapia, de la psicología, ya incluimos mucho más dimensiones, tal y cual tenemos que incluir la psique en la medicina. En la época cartesiana, que tuvo su razón de ser, se separó la mente del cuerpo. En la psicoterapia hoy lo que queremos es lo que siempre estuvo unido, que vuelva otra vez a poder trabajarse en conjunto. Por eso un psicoterapeuta somático trabaja con la respiración, con la vinculación, con el espacio entre un terapeuta y otro, y él mismo, sea online, sea presencialmente, trabaja las sensaciones, trabaja lo que me entra por los sentidos, trabaja la historia y todo eso junto, el espacio energético. No trabaja solo la historia y la narrativa, también la trabaja. Es necesario saber trabajar la narrativa, los conceptos, las imágenes, la memoria, los sueños, fantástico. Y es necesario saberlo traducir también al soma. Cómo mis gestos, como mis formas de presentarme al mundo, dicen mucho de cómo me he construido y cuánto miedo tengo a existir y cuánto no. Porque un cuerpo con mucha ansiedad es un cuerpo característico. Dentro de la forma de cada uno, un cuerpo con mucha ansiedad está más tenso, en algunas partes más que en otras, a veces en la garganta, o en el plexo, en el cuerpo, en el estómago, o en las piernas, o tiene tendencia a cerrar mucho los puños o la boca. Tiene niveles muchas veces muy altos de cortisol, y si tiene niveles altos de cortisol puede tener cefaleas con más facilidad, o con mucho cortisol tener dificultad con el sistema inmunológico, porque a exceso de cortisol provoca dificultad del sistema inmunológico estar activo, porque hay otros sistemas de alerta activados. Entonces, entender miedo es entender que se ha construido, estructurado, disparado en mayor o menor grado en la persona después de ser expuesto a situaciones que crearon atentado contra la forma, que crearon situaciones de peligro existencial, corporal, de creencias, de varios tipos. Y eso, al memorizarse el cuerpo, que es muy sabio, dice: esto es peligro. Antes de elaborar una posible nueva respuesta, viene la respuesta instintiva y es no. Y el no puede ser dicho de muchas formas. No, y se va a la cabeza la persona a elaborar, muy mental. No, y la persona tiene dolores en el cuerpo y se va a la carga ahí. No, y se va a la persona a hacer muchas cosas para evitar el contacto. La respuesta es una respuesta caracterológica. Para enfrentar la sensación desagradable del miedo, que se transforma de sensación desagradable a la emoción, que es el miedo, cada persona, según su historia, va a repetir lo que en algún momento, siendo muy niño, le funcionó para descargar un poquito el estrés. Meterse para adentro, empujar, ir para la cabeza. Repetimos y repetimos y repetimos aquello que en algún momento, enfrentando, por ejemplo, el miedo, nos resultó un poco. Y si resultó, el cuerpo lo memoriza rápidamente y lo repite y lo repite. Y eso es la estructura de carácter. Algo que se ha estructurado, algo que se ha repetido y algo que define la forma como respondo a aquello que me llega a través de los sentidos junto con mi memoria. ¿Bien? ¿Sí? Por tanto, entender estructura, entender forma como respondo a los estímulos que me llegan es interesantísimo. Y no estoy hablando de diagnóstico. Diagnóstico es limitado, es interesante. Muy importante un psicoterapeuta saber mucho de diagnóstico para jugar con él. Y sobre todo saber de persona y saber vincular, porque la persona es mucho más que un diagnóstico. El diagnóstico nos ayuda a tener una previsibilidad. Nos ayuda a saber que eso puede llegar por vía de la infancia, del papá, de la mamá, del placer, del maltrato, del abuso, de los límites. Nos ayuda. Pero es mucho más interesante la persona, por supuesto. Entonces, saber de diagnóstico es muy importante, pero saber de cómo esa persona se ha estructurado y saber acompañarla, saber cómo se ha estructurado con el miedo y dónde está la ansiedad referente a qué tiene miedo, que anticipa ese estado de alerta, todavía más interesante. Entonces tenemos el miedo, que es una emoción primaria, el core. Tenemos la ansiedad, que es secundaria.
y que es sofisticación y que es después de haber tenido experiencia, haber memorizado que ciertos estímulos que llegan a través de los sentidos, hipotálamo, etcétera, que me pueden provocar un atentado a la forma y entonces mi cuerpo se queda con el pie colocado en la sirena de bomberos, la amígdala, la glándula suprarrenal, que bombea cortisol, por ejemplo, me coloca al cuerpo en un estado de alerta y que cuando es demasiado tiempo en ese estado de alerta, acidifica, se queda más enfermo, inmunológicamente es más frágil. Una persona muy nerviosa, muy ansiosa, que carga mucho miedo, tiene más posibilidad de estar vulnerable a otros tipos de agresión del medio, ¿verdad? Cuando estamos más relajados y estamos con más confianza en nosotros mismos, con un autoconcepto mejor de nosotros mismos, que sabemos sostener, que sabemos dar respuesta, estamos con una estructura que parece que enfrenta mucho mejor, ¿verdad que sí? Que cuando estamos relajados, sentimos que estamos con un cuerpo que me ayuda, confiamos en nuestra estructura, estamos con más confianza, el nivel de ansiedad baja y la sensación de que quiero ir, quiero experimentar, quiero aprender más, quiero arriesgarme, quiero también abrirme más, ocurre. El miedo es un gran limitador, pero al mismo tiempo es un gran alerta, porque él no es malo, es malo en el sentido de que cuando es demasiado me limita. Entonces el miedo es lo básico, primario. La ansiedad es miedo sofisticado, elaborado, después de un histórico que se va creando en esa estructura de carácter y me crea ansiedad antes de cosas que conozco que parecidas ni que sea me pueden provocar una amenaza, ¿no? Y luego los ataques de pánico. ¿Por qué hemos colocado, algunas de vosotros estaréis preguntando, ¿por qué habéis colocado junto miedo, ansiedad o qué, ataques de pánico y TOC o POC, perturbaciones obsesivo-compulsivas? Esto de alguna forma es casi que una escalera desde el miedo hasta algo más patológico o de alguna forma más fuerte, ¿no? Más intenso. Miedo, ansiedad, ataques de pánico. Los ataques de pánico, probablemente algunos de vosotros ya habéis experimentado alguna vez ataques de pánico. Para quien lo ha experimentado, estaréis de acuerdo que es de las cosas más desagradables, que retiran calidad de vida y que para la persona que lo ha padecido o lo padece, las sensaciones de casi muerte inminente es una sensación que no se la recomienda a nadie. Y que aunque tiene algunas variantes, sobre todo están todos de acuerdo en que es tremendo, en que la sensación de casi muerte inminente es muy, muy habitual, que parece que nada resulta y la persona puede, por supuesto, aprender, sacar. Y en psicoterapia sabemos que es una especie de antesala para conocer el origen de ese miedo, de ese atentado contra la persona y a la persona puede muchas veces ni acordarse cómo ha elaborado el ataque de pánico. El ataque de pánico jamás es de repente, de la nada. Sí que puede ser desconectado de la consciencia o de la memoria de la base, pero el ataque de pánico no surge de repente de la nada. Tiene su razón de existencia y tiene, como todo síntoma, un beneficio secundario. Todo síntoma tiene por excelencia, como decía Jung, la enfermedad vino para curar al hombre. Los síntomas son lenguajes del cuerpo. Y no es para responsabilizar a la persona y decirle estás malo porque lo has hecho todo mal. No, no. Tu cuerpo está haciendo algo para que sigas cuidándote. Sea una inflamación, sea un tumor, sea algo que deja de funcionar, sea fiebre, sea un ataque de pánico, sea una psicosis. Todo tiene una función. Por eso hoy la psicosomática humanista y la forma de entender las enfermedades incluye ya siempre o cada vez más los que trabajan bien la psiquis, la parte emocional, hacer puentes con todo es ahora el desafío. Entonces, un ataque de pánico es uno de los extremos del miedo. Es la ansiedad llevada mucho más al límite. Y ocurre que cuando una persona tiene ataque de pánico, que a veces hay varios tipos de ataque de pánico.
Pero, por ejemplo, hay un tipo de ataque de pánico que es muchas veces aquel que trae a la persona al consultorio a hacer terapia, a pedir ayuda. Y solo por eso ya es una forma buena de decir a la persona, tengo que cuidarme. El síntoma te dice para, el dolor te dice para. El ataque de pánico te dice, algo pasa, esto es súper desagradable, esto no lo controlo. Bueno, si es que controlamos algo, aquí no se controla nada, pero se puede intentar entender, acompañar, ¿no? Un ataque de pánico puede ocurrir en los típicos casos en que una persona no está en el metro, o está en el autobús, o está de camino a casa, o está durante la noche aparentemente tranquila, y ven a que la subida, porque la energía es ascendente, el corazón bate muy rápido, la respiración se queda hiperventilante, la sensación de caída, la sensación de voy a morirme, voy a desmayarme, hay quien se queda de pie, hay quien se siente y no puede estar, una sensación en la cabeza, una sensación de muerte inminente, una angustia tremenda, en que a veces se confunde con ataque de infarto, angina de pecho, parada digestiva. Pero lo que está ocurriendo a la persona es que es un ataque de pánico aparentemente venido de la nada, pero no es verdad. ¿Por qué que un ataque de pánico, en este caso, aparece aparentemente de la nada? Si entendemos un poquito de soma, de cuerpo y de neurociencia, quedará más fácil. Cuando una persona guarda en su memoria, porque tenemos una capacidad de memoria gigantesca en la piel, en los sentidos, en la memoria cognitiva, tenemos varias formas de memoria. Nosotros guardamos en la memoria cosas que a veces son, sobre todo guardamos en la memoria lo que es importante. Malo o bueno, jerárquicamente están ordenadas en orden de importancia, más que cronológicamente. Y entonces algo que ha sido difícil, algo que ha sido mal resuelto, algo que me ha dado mucho miedo, algo que se ha quedado inacabado, una discusión muy mala, un disgusto con la madre, el padre, el hermano, en la infancia, en la adolescencia, un abuso, un maltrato, un disgusto, lo que sea, una humillación, varias épocas, algo que mi cuerpo tuvo para sobrevivir que hacer amnesia episódica, guardarlo en un lugar de difícil acceso por una cuestión de sobrevivencia. El mecanismo es una cuestión de decir, ahora no se puede lidiar con esto, desconexión, colapso, disociación y colocarlo en algún lugar, pero lo coloca en algún lugar, se queda. De difícil acceso no quiere decir que se vaya, quiere decir que se queda en un lugar como si fuese una estantería con llave. Y se queda, incluso energéticamente se queda allí como lateando, como se dice en castellano, así lateando, se queda lateando. Como una luz que está semiapagada, pero está allí. Todavía tiene energía, mucha energía. Se queda ahí escondido en un cuarto oscuro, en una estantería. La vida sigue. La persona no está tan dependiente de ese evento o de ese acontecimiento, de esa época de su vida, y se vuelve funcional con alguna que otra ansiedad, sí, pero nada de grave y sigue haciendo su vida. Y llega al estado adulto, a lo mejor eso ocurrió hace ya años, y conquista una cierta seguridad. En el trabajo, a lo mejor en las relaciones, o en sus amigos, o en su casa, conquista algún tipo de sensación, sea la que sea, que la persona dice, estoy bien, o por lo menos se siente bien, puede tener o no conciencia de que se siente seguro. Y en esos momentos en que se siente seguro, hay un mecanismo muy curioso en el cuerpo en que si hay seguridad, que es lo que se ha querido siempre, porque el ser humano necesita seguridad interna, el pie que está colocado en aquella estantería, aguantándole esa puerta para que no se abra, porque de hecho una parte de nosotros se queda con esa estantería en la que el cuarto oscuro, con una llave que la hemos hecho y la hemos puesto allí, eso necesita una cierta energía de organismo que es robada de otros lugares para que aquello se quede encerrado. Pero cuando hay una sensación de seguridad, es como cuando ya se cree que no hay tanto peligro y entonces los guardianes internos ya no tienen tanto trabajo. Entonces se van quedando en el paro y se van quitando de aquel lugar. Y aquel lugar queda más fácil de acceso. Y un día, cuando menos se lo espera uno, porque está tranquilo, porque en ese momento está respirando más, casi sin conciencia, en el metro y el camino para casa, el último guardián de esa puerta que tiene esa llave, esa estantería que guarda aquella memoria de aquella época, aquel evento tan difícil, se abre. Lo que no se abre es la consciencia, no se abre el evento cognitivamente, no se abre, esto tiene que ver con.
se abre la sensación. Porque nosotros guardamos en la memoria reptiliana, en el cerebro reptiliano, una cosa que se llama la carga alostática. Se queda en la fisiología lo que no está resuelto. A veces yo entiendo lo que me ha pasado, pero mi cuerpo todavía no lo ha descargado. Por eso muchas veces la gente dice, he trabajado mucho mi historia, pero me sigo sintiendo mal. Porque hay que trabajarlo en la mente, que no cambie la mente, y hay que trabajarlo en el cuerpo. Y si en el cuerpo no se ha trabajado la descarga, la respiración, que no tiene por qué ser catártico, puede ser de muchas formas. Si no se ha buscado ese puente con la fisiología, la carga alostática que se queda en el sistema reptiliano, que es el instinto de sobrevivencia, aquello en algún momento va a aparecer animalescamente y viene ese ataque de pánico de una forma desmedida, en que la persona no le sirve la consciencia ni la mente para regular ese estado, porque es mucho soma, mucho cuerpo. Sí que después pidiendo ayuda, más que tomando medicación, a veces toma la persona medicación. Yo no soy contra la medicación si la persona lo está pasando fatal y los síntomas son tremendos, durante un tiempo para ayudar a la persona. Claro que si es posible ayudar a la persona a no tener que tomar nada mejor, pero hay casos en que la cosa es tan tremenda, que hay que utilizar un modulador hasta que después pueda regularlo sola. Cada caso es un caso. Hay casos tremendos. Pero, de hecho, en ese ataque de pánico, o en esos ataques de pánico que a veces son durante una época muy grande, porque son toques en el sistema nervioso, lo que está ocurriendo es que el sistema reptiliano, el cerebro reptiliano de los tres que tenemos, reptiliano, que son sensaciones, sobrevivencia, el límbico, de las emociones, el córtex, procesos superiores, el reptiliano es el que guarda la memoria del miedo como atentado a la vida. Nuestro cerebro reptiliano está preparado para guardar todo lo que me sirva para sobrevivir. Y si algo me puso en alerta de sobrevivencia y no lo descargué y no encontré una buena forma de responder, se queda ahí como un alerta. Y se queda en alerta como si fuese una vacuna. Es una buena vacuna. Es una alerta delante de algo que yo necesito que cuando se aproxime algo parecido, tener ya algo para dar respuesta, la que pueda. Pero sobre todo, en la sensación del miedo como emoción primaria, delante de algo que es una agresión, salta. En este caso, como es algo no resuelto, que se ha quedado mucho tiempo escondido en algún lugar de mi memoria, cuando sale como cuando se destapa algo que está como a presión. ¡Pah! Disparado. Los terminales nerviosos no estaban acostumbrados a recibir el chute de energía tan grande de haber abierto esa puerta que estaba en contención. ¿Esto tiene sentido para vosotros? ¿Sí? Entonces, saber trabajar con el ataque de pánico es trabajar sobre todo con la persona, ayudarla a que haga su curva, entender antes, durante y después del ataque de pánico cómo su cuerpo reacciona, qué es lo que entiende de su proceso, qué es lo que le ayuda, lo que no le ayuda, qué es algo mínimamente parecido que ella conoce de hace 5, 10, 15, 20 años, y ir por ahí haciendo una reconstrucción de su mapa somatosensorial. Hay otros ataques de pánico que se elaboran o se descargan porque la persona está tan estresado con su vida, duerme tan mal, está tan preocupado con tanto que el cuerpo también entra en estado de pánico porque no soporta más el estado de exigencia somática y mental que está la persona pasando. Entonces elabora un ataque de pánico porque literalmente el cuerpo está en semáforo rojo. ¿No? Entonces hay variantes del ataque de pánico, pero una cosa es cierta. Cuando surge, siempre es para decir a la persona alto, hay algo que está demasiado o viejo o es algo que está actualmente demasiado exigiéndote que estés todo el tiempo cuidando de algo, cobrando demasiada energía de donde la necesitarías para otra cosa. Entonces, ataque de pánico es una alerta para cuidar o de algo viejo o es una alerta para decirte que en este momento estás pasando los límites de lo que es razonable para tu sobrevivencia. En cualquier caso, ataque de pánico te dice que ha habido o hay peligro para tu sobrevivencia y que puede ser incluso algo que pueda ser lento, pero hay un peligro, hay que darle espacio, hay que darle atención. ¿Sí? Y entonces ahí podemos hacer con la persona y aprender, por eso la formación trabaja mucho con el cuerpo, con la mente, con el vínculo, con la posibilidad de ayudar a los pequeños microgestos de la cara, del cuello, de las sensaciones,
para ayudar a que la persona vaya poco a poco modulando sus estados. ¿Por qué? Hay una palabra que a lo mejor muchos de vosotros habéis oído, que es la autorregulación. Que la persona tiene que autorregularse, que la persona tiene que controlarse, que la persona tiene que aprender a hacerlo todo. En realidad, la autorregulación individual es un mito. Nadie se autorregula estos estados solo. Nosotros aprendemos a autorregularnos cuando nos corregulamos. Viene de la teoría polivagal, y no solo. El ser humano se regula cuando se corregula. Se corregula con la otra persona, con la mamá, con el papá, con el amigo, con la amiga, con la terapeuta, más profundamente, con el grupo. Por eso se habla de la resiliencia humana en base con el vínculo. Entonces, el ser humano necesita del otro, del espejo del otro, directo o indirectamente, para darse cuenta que puede estar en esa existencia. No estoy hablando de apego ni de codependencia, estoy hablando de varias formas en las cuales mi relación con el mundo y con los otros me dice cuánto estoy formando parte de un sistema que me da información de si existo o no existo. Podrá ser con pareja, sin pareja, con alguien, con el grupo. Podemos ver esa corregulación de muchas formas. Entonces, el miedo está en la base de todo, la ansiedad sería esa sofisticación del miedo, el ataque de pánico es esa reserva en la carga alostática que sale a veces de algo muy viejo o sale a veces una sobrecarga actual y entonces en el semáforo rojo el ataque de pánico me dice, cuidado, aquí más que tomar una pastillita necesitas hacer algo. Si no se le hace caso al ataque de pánico y se medica sin mirar en la profundidad de todo eso, el cuerpo va a poder ir entrando poco a poco en fallo. Va a ir para la acidez, va a tener otros problemas, puede llegar a tener enfermedades degenerativas, sobre todo autoinmunes. Por lo tanto, la base de un excesivo contacto con la ansiedad, con ataques de pánico, ¿puede provocar la conversión orgánica? Sí, que es el último reducto cuando el cuerpo ya no puede más, es elaborar enfermedades orgánicas. La energía, si no se mueve para un lugar de descarga, de regulación, de transformación, no va para afuera, va para adentro. Y tenemos una cantidad de órganos y sistemas que están hambrientos de querer funcionar bien, pero que a veces reciben piedras y reciben hormonas en demasía y no saben qué hacer con ellas, pero tienen que dar respuesta. Entonces, miedo, ansiedad y ataques de pánico son escaleras. Y luego tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y por qué lo hemos metido aquí? Porque el trastorno obsesivo compulsivo ya entra dentro de las prepsicosis y psicosis en algunos casos cuando es muy grave y no hay ninguna persona con trastorno obsesivo compulsivo que no sufra de ataque de pánico, de ansiedad y por tanto de mucho miedo. Por lo tanto sería la expresión patológica en contacto con algo que se ha quedado y se ha ido organizando muy precozmente. A veces ocurre precozmente, otras veces ocurre más en la adolescencia o da la cara en las últimas transiciones, que son de las últimas podas neurales. La última poda neural que tenemos es a los 25 años, más o menos, en la cual nuestro cerebro corta lo que no se usa. Y en esas transiciones, que hay varias podas a los 2 años, a los 7 años, a los 11, antes de los 20 y a los 25 más o menos, lo que el cerebro y nuestro cuerpo hace es ir viendo qué es lo que más usa, qué es lo que menos usa. Somos más definidos por lo que dejamos de hacer que por lo que hacemos. Entonces, las transiciones son muy importantes para ver cuánto de seguro me siento en mi cuerpo, en la existencia, en mi mente, qué autoconcepto de mí tengo. Cuando la crisis es muy grande y es superior a la crisis que siento que el cuerpo que me sostiene, una posibilidad es desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. Obsesivo es una idea, compulsivo es la repetición del comportamiento. La obsesión no siempre tiene compulsión, pero la compulsión tiene siempre obsesión. Por tanto, una idea obsesiva puede no dar un comportamiento, puede ser principalmente ruminación, pero una compulsión, que es un comportamiento, repetir algo, lavarse las manos mucho, contar un número, eso sí tiene una previa idea que es ruminante. Y son rituales que son ansiosos, pero tienen como objetivo el tal beneficio secundario, que es en cuanto el ritual está, la mente está enfocada en un ritual, estoy dando una respuesta
estoy descargando un poco de toda esa tremenda ansiedad que tengo y estoy haciendo un movimiento fuera. Claro que no es suficiente la descarga y aquello es como la rueda del hámster, pero el objetivo de la obsesión-compulsión es la descarga, el no quedarme a merced de mi miedo. La peor cosa que pueden darle a un ser es tener miedo, pánico y no poder hacer absolutamente nada, no sentirse coautor del proceso de respuesta. La obsesión-compulsión es un intento de respuesta delante de una sensación que no se sabe muchas veces la raíz, por la cual me he sentido nuevamente como amenaza de vida. Entonces, obsesión-compulsión, claro que hay muchos grados, hoy en día ya hay tratamientos de nanotecnología y de nanocirugía hechos por computador para un choque, porque a veces es tremendo la degeneración que surge en la persona después de años y años de obsesión-compulsión. Estoy hablando de los casos más severos, que no son los que nosotros trabajamos en clínica, en psicoterapia. Pero en ramo mucho más, menos severo, que es la obsesión-compulsión que inicia, que muchas veces está relacionada con estrés, con ansiedad, ansiedad de estrés, sí que es verdad que es importantísimo que la persona entienda que es una respuesta y una herramienta muy inteligente que la crea su mente y su cuerpo para dar una posible respuesta. Y cuando cambiamos la perspectiva y trabajamos con el cuerpo y poco a poco vamos creando ese espacio seguro, la posibilidad de transformación es fantástica. ¿Os acordáis que al principio hablaba de la perspectiva, de que hacer terapia era la posibilidad de cambiar de perspectiva tanto mental, como emocional, como corporal? La obsesión-compulsión es siempre una alerta muy grande para decir que el sufrimiento también es muy grande. Entonces, la posibilidad de mirar eso como algo que nos ayuda y nos abre la posibilidad de hacer esa profundización es maravillosa, pero sobre todo tenemos que cambiar la perspectiva de que es solo patológico. No es solo patológico. Es la respuesta mejor que la persona, el organismo, la psique, incluso el alma ha encontrado para hacer frente a algo mucho peor. Es como si fuese mucho peor lo que podría ser si no tuviese obsesión-compulsión que la obsesión-compulsión. Y eso hace que la gente baje un poco el terror y el monstruo que es cualquier tipo de diagnóstico. Y ahí poder ayudar a la persona a que haga el camino de vuelta. Como decía Hipócrates, si quieres curar a alguien, pregúntale si alguien está dispuesto a abandonar el motivo por el cual se quedó enfermo. Entonces, psicoterapia es también ayudar a la persona no solo a encontrar la raíz, a encontrar los mecanismos que ya tiene, fantásticos, para haber llegado hasta aquí y usarlos para todo el resto. Por lo tanto, trabajar estas emociones primarias, trabajarlos con el soma, esto es fundamental. Por eso en la formación es una formación larga, es una formación que tiene teoría, que tiene mucha práctica desde el principio, que tiene sesiones supervisionadas como terapeutas y pacientes desde el primer día, con diferentes profesores de diferentes lugares, en que el propio alumno va a ser cobaya de su propio proceso, sobre todo los primeros 20 meses, luego también, pero luego más dedicado a su ejercicio profesional, porque estos elementos todos de sensaciones, de emociones, de pensamientos, los tres grandes cerebros, necesitan que los entendamos en nuestra propia experiencia humana. Y el terapeuta así, como va a ser el instrumento más potente de la clínica, porque es el cuerpo suyo que va a crear ese campo seguro, ¿no? No es suficiente mirar con seguridad. Tengo que sentir la seguridad dentro de mí para colocar esa serotonina, esa oxitocina en el campo, incluso online. El terapeuta necesita no estar iluminado, yo no lo soy. Os aseguro que tampoco quiero ser normal y vivir en una ciudad como la que se vive, hacer lo que todo el mundo hace, los hijos, la familia, todo. Y si con todo eso y trabajando me siento más o menos bien, yo creo que ya es maravilloso, fantástico, súper bien. Yo ya no quiero ser iluminada hace mucho tiempo, que me parece que eso es una falacia también, ¿no? Pero sí a conectarnos con la mejor versión de nosotros. Entonces el terapeuta genuinamente, por lo menos cuando está consigo mismo, lo mejor que puede, y cuando está con el otro, necesita darse cuenta que su cuerpo afecta al otro cuerpo. La mirada, el tono de voz, el campo que crea, el tal campo de seguridad que necesitamos todos crear para que el otro aterrice en lo mejor de sí mismo. Porque estos temas de miedo, ansiedad, ataques de pánico, trastorno obsesivo compulsivo,
son muy delicados. Estamos hablando de la vulnerabilidad humana, el lugar donde yo creo que me voy a perder, que nadie me ayuda, que estoy solo. Es un abismo. Entonces, quien llegue no puede llegar a lo bestia, tiene que llegar pidiendo permiso, sintiéndose privilegiado porque alguien me abre la puerta de su intimidad y llegando poco a poco a ver cómo puedo ayudar, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido todo esto, chicas? ¿Sí? Por lo tanto, la relación entre el miedo, que es la base, la ansiedad como sofisticación del miedo, el ataque de pánico como lugar que da el punto de salida por la sobrecarga y la obsesión-compulsión como respuesta, en último caso, como si fuese una escalera, el miedo, la ansiedad, el ataque de pánico, el trastorno obsesivo-compulsivo, son relacionados porque son una escalera de intensidad, de tiempo, de contacto en la persona. ¿Sí? Y entender diagnóstico, como digo hace un rato, es sobre todo para entender un poco más de previsibilidad, jugar con los conceptos para saber por dónde voy y saber por dónde a lo mejor es más peligroso ir y entonces tener más cuidado. A una persona muy, muy mental, yo no le voy a tocar el cuerpo, a no ser de que haya mucho tiempo. A una persona muy, muy emocional, ella propia me va a decir que le abrace, que le toque, que me aproxime, que haga trabajo. Entonces, hay cosas que necesitamos entender que son señales de contacto, de pedidos, a veces claros, otras veces no tan claros, y trabajar con el cuerpo es fascinante. Y bueno, a partir de ahora me gustaría saber si tenéis alguna pregunta, si tenéis algún compartir, si estos puentes entre el miedo, la ansiedad, el ataque de pánico, si tienen sentido para vosotros.